Bienvenidos a este hermoso acto preparado por el personal de la biblioteca en conmemoración del Día Internacional del Libro. El personal de la biblioteca ha preparado para nosotros un precioso y agradable programa, el cual empieza en su primer punto con la entonación del himno nacional y el himno universitario por el coro de la Facultad de Ciencias Médicas, dirigido por nuestro querido amigo el doctor Lionel Miranda, para lo cual voy a solicitar a los miembros del coro que por favor ingresen a este recinto. Por favor. Por favor, un aplauso para estos miembros.
También permanecen de pie, vamos a interpretar el Gaudiamus. Acompáñenme, ustedes lo saben, canten. Creo que cada vez es importante que la comunidad cante con el coro. Tanto el himno como el Perdonen que estoy un poco agitada, pero venía corriendo porque el doctor Morales no lo dejaban entrar en el parqueo, entonces tuve que echarme la maratón. Bueno, yo les doy la más cordial bienvenida. La biblioteca pues siempre con mucho entusiasmo ha preparado este programa para poder conmemorar el Día del Libro y del Derecho de Autor, ¿verdad? Siempre tratando de tener un acercamiento con la comunidad facultativa y que por este medio se pueda promover un poco la lectura, ¿verdad?
como biblioteca, pues nosotros tenemos esa es uno de nuestros objetivos, ¿verdad? Nuestra misión, y esperamos que algo vayamos haciendo, poniendo un granito de arena, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a esta actividad. También veo que hay estudiantes, que alegre que vinieron, sean bienvenidos. Espero que tanto la conferencia que nos va a dictar el doctor Morales sea de su agrado, igual que las diferentes intervenciones del programa, ¿verdad? Bienvenidos todos y espero que puedan disfrutar. Un aplauso, pues efectivamente yo reitero el agradecimiento por su presencia en este acto, a todo el personal administrativo, de servicio, pero sobre todo a los estudiantes que son razón de ser de esta facultad. Muchas gracias por estar con nosotros y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este acto. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que son las palabras del señor decano, en este caso pues la señora decana, la doctora Evelyn Mazariegos, decana ahí, doctora Evelyn Mazariegos, por favor. Evelyn. Buenos días a todos. Realmente felicito y es siempre un honor participar aquí con ustedes, estar en presencia no solo de aquellos que están siempre interesados por la lectura, por el conocimiento, sino también para dar ejemplo de que es a través de esta lectura que nosotros podemos seguir creciendo. Felicito siempre a los organizadores, a la biblioteca, que está siempre pendiente de generar también actividades que promuevan no solo la divulgación de la historia del libro, de escritores tan famosos y de tan alto nivel a nivel mundial, sino también que tengamos la importancia de poder evaluar que hay escritores muy importantes a nivel nacional. Y este es un espacio en donde siempre se ha aprovechado también a hacer crítica y hacer lectura de este tipo de escritores. Así que bienvenidos todos, esperemos que sea no solo de la entera satisfacción desde ya. Considero que es un programa muy interesante, esperemos que sea, como digo, de entera satisfacción para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Evelyn, por sus palabras. Pase adelante, doctor Morales. Bienvenido, siéntese, por favor. El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, es antorcha de pensamiento y manantial de amor. Rubén Darío. Continuando con nuestro programa, voy a pedirle entonces a la licenciada Marta Yolanda López que por favor pase al frente. La licenciada ha preparado para nosotros una reseña en relación al Día Internacional del Libro. Licenciada, pase adelante. Buenos días a todos, distinguido público, doctora Evelyn Mazariegos, representante del señor decano, licenciada Loaeli Ramos, estimados docentes, invitado de honor, el doctor Mario Roberto Morales, mucho gusto, es un grato gusto tenerlo acá, la verdad que es un placer y le agradecemos su presencia acá también. Personal administrativo, estimados docentes, públicos en general, para nosotros es un honor la celebración del Día del Libro y del Derecho de Autor. Yo voy a leer una pequeña reseña del por qué se celebra el Día del Libro el 23 de abril y del Derecho de Autor. El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1995 es una celebración internacional promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.
La fecha también coincide con el nacimiento o muerte de otros autores importantes como Vladimir Nabokov, Joseph Pla y Manuel Mejía Vallejo. Es por esa razón que en la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, deciden rendir homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el proceso social y cultural de la humanidad. Respecto a este tema, la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de la Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia. Cada año también la UNESCO y las 3 organizaciones profesionales internacionales del mundo del libro, que son la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, eligieron también una capital del mundo del libro cuyo mandato empieza cada 23 de abril. En esta oportunidad, para este año 2017, se eligieron la Conakry, que es la capital de Guinea, por la calidad y la diversidad de su programa, en particular la atención que presta a la participación de la comunidad, así como su presupuesto bien estructurado y objetivos de desarrollo claros, que se centran en la juventud y la alfabetización. Les quiero leer además unas frases muy interesantes, a mí me encantan, que son alusivas al libro y a las bibliotecas también. En Egipto se llamaban a las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curábanse en ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás. Esto lo escribió Jacques Benin Bossuet, clérigo católico francés y escritor. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a la existencia. Miguel de Cervantes Saavedra. Existen pocas armas en el mundo que son tan poderosas como una niña con un libro en la mano. Malala. Yo escribo para quienes no pueden leerme, los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia. No saben leer o no tienen con qué. Esto lo escribió Eduardo Galeano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Yoli. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú. Para el siguiente punto, el doctor Morales salió. Bueno, entonces... continuamos con nuestro programa y tenemos entonces la participación de nuestro invitado de honor, el doctor en literatura Mario Roberto Morales, con la conferencia sobre el intelectualismo, ilustración y cultura letrada. Para ello, me voy a permitir leer un resumen de la hoja de vida del doctor Morales. Es escritor, académico y periodista, el doctor Mario Roberto Morales. Ha publicado 4 volúmenes de ensayo académico: La ideología y la lírica de la lucha armada, 1994-2011. La articulación de las diferencias o el síndrome de Mashimoto, 1999-2008. Breve historia intercultural de Guatemala, 2014-2015. Y Estética y política de la interculturalidad, 2017. Tiene varias novelas: Los demonios salvajes, El esplendor de la pirámide, Señores bajo los árboles, publicada en inglés como Face of the Earth, Heart of the Sky, El ángel de la retaguardia, Los que se fueron por la libre
Obraje y Jinetes en el cielo, así como 2 libros de relatos, La debacle y el libro de las relaciones olvidadas, y una colección de poemas, epigramas de seducción y rituales para purificarse. Es coordinador de la edición crítica de los cuentos y leyendas de Miguel Ángel Asturias en la colección Archivos 2000 y el volumen colectivo Stoll Menchú, la invención de la memoria. Es autor de 5 libros de texto para secundaria. Es doctor en Literatura y Cultura Latinoamericanas por la Universidad de Pittsburgh y ha sido profesor de su especialidad en el Programa Internacional de Posgrado del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad del Norte de Iowa. También ha sido columnista del diario español La Insignia y lo es del sitio mexicano México.com y del diario guatemalteco El Periódico. En el 2007 le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura de Guatemala. Es miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española. Actualmente dirige el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctor Morales, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Por favor, les ruego que pase adelante. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que voy a compartir con ustedes esta mañana tiene que ver con un problema que desde los años 90 se empezó a sentir en América Latina de una manera aguda, y es la imposibilidad de leer que tienen los niños, los adolescentes, los jóvenes y ya a estas alturas muchísimos adultos. Y cuando digo imposibilidad de leer me refiero exactamente a eso, ¿no? A una incapacidad para descodificar el código letrado. Los niños van a la escuela, intentan leer, cuando lo consiguen no entienden lo que leen, tienen poca capacidad de concentración, la lectura les causa aversión, incluso angustia y otros problemas psicoemocionales. El solo contacto con el libro, el solo contacto con las páginas escritas, esas hormiguitas que van una detrás de la otra, que son las letras, ¿no? Y las palabras que van una detrás de la otra, y las frases que van unas detrás de las otras, angustia. Y la gente pues abre un libro, ve cuántas páginas tiene, y si son 200 se agobia y no lo empieza. En todas las épocas ha habido lectores y gente a la que no le gusta leer, pero nunca había ocurrido en la historia de la humanidad que el problema de la incapacidad para descifrar y descodificar el código letrado fuera masivo, que afectara a la inmensa mayoría de la gente y sobre todo a la inmensa mayoría de escolares, de tal manera que ahora tenemos desde hace ya bastantes años estudiantes de primer ingreso en la universidad que no saben leer, que no entienden lo que leen, que no saben hablar, que no tienen un léxico mayor de 100 palabras, 100, 120 palabras, y que usan mal esas palabras, que carecen de sintaxis para expresarse, que se habla con interjecciones, se sustituye a menudo la palabra por el gesto o por las muletillas que quieren a veces decir todo y no quieren decir nada. Por ejemplo, en Oriente yo me he encontrado gente que entabla una discusión y dice alguien, yo creo que tal y tal cosa. Y el otro le responde, yo no estoy de acuerdo con eso por tal y tal otra. Y el primero que habló responde a su vez, bueno, pues me refiero, ¿verdad? Entonces, imagínense el sentido que tiene esa frase, ¿no? Bueno,
me refiero, pues, ¿verdad? No dice a qué se refiere. Y así hay una serie de muletillas. El va entre nosotros es muy común para dejar de hablar, para ya no decir nada. Y otras costumbres, malas costumbres de los estudiantes, como la de la socorrida frase, mire, profesor, sí lo sé, pero no lo puedo explicar. Eso no es cierto. Si uno sabe algo, lo puede explicar, por una simple razón, que si uno sabe algo, lo sabe con ideas, y las ideas se corresponden con conceptos, y los conceptos se corresponden con palabras. Entonces, si uno comprende algo, lo puede decir, lo puede articular, porque lo comprende con conceptos. A menos que uno cierre los ojos e imagine con imágenes, ¿no? Y yo ahorita cierro los ojos y pienso en Atitlán. No necesito palabras. Pero, ojo, si yo cierro los ojos y pienso en Atitlán y la imagen me agrada, ese agrado está remitido a un universo conceptual que tiene que ver con color, que tiene que ver con luz, que tiene que ver con estado de ánimo, y todo eso tiene nombre, todo eso se llama de alguna manera. Lo que estoy tratando de decir con esto es que no podemos pensar sin palabras. Lo que pasa es que así como cuando damos pasos, no vamos pensando, ahorita va al izquierdo, ahorita va al derecho, porque nos tropezaríamos. Igual no somos conscientes de la cantidad de conceptos que usamos cuando pensamos y cuando hablamos, pero lo hacemos con conceptos o remitimos las imágenes a un universo conceptual, que si no está en la mente, aquella imagen nos dice poco o nada. Es lo que pasa con el arte de las vanguardias para acá. Uno ve el Guernica de Picasso y si no sabe que Guernica era una ciudad vasca que bombardeó Hitler, pues el cuadro le dice menos que si uno sabe eso. A lo que voy en este momento es a explicar el porqué de la incapacidad para descodificar el código letrado. Pero antes de eso, a mí me gustaría que entendiéramos por qué el código letrado no solo es importante, sino es imprescindible de manejar. ¿No? Porque cuando se habla de código letrado no estamos hablando aquí de cultura literaria, o de cultura artística, o de alta cultura, o de academia. No, estamos hablando de vida cotidiana, estamos hablando de enfrentamiento con el mundo, estamos hablando de sobrevivencia, estamos hablando de entender el mundo que nos rodea. Los cavernícolas entendían perfectamente bien el mundo que nos rodeaba, por eso sobrevivieron. Y actualmente es una pena que la gran mayoría de la humanidad no comprenda lo que pasa en este mundo. Y por ejemplo, bueno, para hablar de cosas de este momento, ¿no? Que todo el mundo se sigue creyendo que Donald Trump está contra los rusos porque bombardeó Siria. Pero la gente no toma en cuenta que los 37 primeros misiles fueron destruidos por los rusos porque Trump les avisó a los rusos con 1 hora de antelación que iba a bombardear. Y que el bombardeo no dañó absolutamente nada en ese aeropuerto, más que una pista de taxiing, porque a las 24 horas la pista bombardeada estaba siendo utilizada por la Fuerza Aérea Siria y Rusia. Entonces, lo que uno no sabe, no lo ve, no lo puede sentir, no lo puede imaginar, no lo puede trasladar a imágenes. Y lo que uno sabe, lo aprende mediante muchas fuentes, pero lo sabe con palabras. Ahora, el código letrado es la base de todas las civilizaciones, no solo de la nuestra. ¿Por qué? Porque la capacidad de conocimiento del ser humano tiene que ver con una función cerebral, que es la función de abstracción, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene el cerebro de agrupar en un solo concepto una serie de objetos diversos. O sea, si no, tendríamos que tener un nombre para eso, buitre.
y otro para este, y otro para cada uno de los pupitres. Pero somos capaces de abstraer y decir pupitre y englobar a todos los objetos que tienen determinadas características. Así, vivienda, pues puede ser cueva, puede ser chalet, puede ser apartamento, condominio, qué sé yo, ¿no? O un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto quiché de Ishim. No solo quiché, sino en general maya, ¿no? Ishim, que tiene varios niveles de abstracción. Ishim quiere decir maíz, en un nivel muy concreto, quiere decir alimento en un nivel más abstracto, y quiere decir vida en un nivel aún más abstracto. Entonces, el significado del grano de maíz o de la mazorca de maíz es, sí, primario, alimenticio, ¿no? Es, digamos, vital y es filosófico, y si ustedes quieren, cosmogónico, por esa capacidad que tenemos de abstraer. Y la manera de expresar la capacidad de abstracción es con conceptos, con palabras. Y esas palabras empezaron a transmitirse de manera escrita, ¿no? Ustedes saben que la primera forma de escritura fue ideográfica, se parecía mucho a la pintura, pues quizá una rayita así que significaba una montaña, un medio círculo con rayos saliendo era atardecer, y si el sol estaba de este lado de la montañita, pues era amanecer. Y luego se pasa a la escritura jeroglífica, que implica ya símbolos mucho más abstractos, capaces de expresar conceptos densos como el de la serpiente emplumada, ¿no? Que es una manera, digamos, poética de expresar una idea filosófica complicada, que es la unidad de contrarios, ¿no? La unidad de contrarios como fuente del movimiento. Contrarios que son contrarios porque se complementan, chocan pero se complementan. La serpiente emplumada simboliza eso, ¿no? Cielo y tierra, reptil y ave, bueno y malo, yin yang, el yin y el yang. Entonces, esos conceptos complejos ya están expresados en los glifos, en la escritura jeroglífica. Y la escritura jeroglífica da un inmenso paso adelante cuando se convierte en escritura alfabética, porque con 20 o 25 caracteres combinados podemos nosotros decir todo aquello que nuestro cerebro es capaz de concebir y de pensar. Y mientras más cultivado esté el cerebro, más capacidad de expresar tiene. Y mejor manera de expresar verbalmente lo que sabe, tiene. Por eso, el uso del idioma, el uso del lenguaje, no es una cuestión cosmética, de corrección. Es un problema de precisión expresiva, de precisión conceptual. Y la precisión conceptual tiene que ver con hasta dónde transmitimos las ideas, pues con exactitud, con precisión, valga la redundancia. En ese sentido, no se trata de hablar difícil, como algunas personas que les gusta todavía la oratoria, que es una práctica que les cayó en desuso, y que todavía buscan términos que ya ni siquiera se usan como sinónimo de elegancia en la expresión verbal. No se trata de eso, se trata de hacerse entender y hacer entender conceptos complicados de una manera, digamos, fluida. Entonces, el código letrado es la base de la civilización, es la base incluso del código visual, ¿no? Y la base del código audiovisual. Si nosotros no manejamos el código letrado, incluso a un nivel elemental, sufrimos lo que yo he llamado intelicidio, que es asesinato de la inteligencia. Porque la descodificación del código letrado requiere de una serie de funciones cerebrales básicas. Por ejemplo, la memoria. No la memorización como un método de conocimiento, no. La memoria. Que a uno se le queda lo que lee. Pero a uno solo se le queda lo que lee si lo que lee le interesa. Primero.
Y no solo si le interesa, sino si lo comprende. Porque uno lo puede memorizar y después del examen se le olvidó, porque no lo comprendió. No comprendió, no lo pudo relacionar con nada que le concierne. Entonces, el código letrado tiene que ver con el manejo conceptual y el intelicidio con la atrofia de las capacidades cerebrales básicas para descodificar ese código. Además de la memoria está pues la atención, la capacidad de atención, y está la capacidad de análisis y síntesis. Análisis no es otra cosa que la capacidad de descomponer el todo, que queremos conocer en partes, pero no en cualquier parte, sino en las partes que lo hacen ser lo que es y que lo hacen funcionar como funciona. Eso es capacidad de análisis. Entonces, para entender el problema de Trump y Siria, hay que entender las relaciones de Trump con Rusia y por qué las tiene. Y por qué para algunos sectores en Estados Unidos la amistad con Rusia no está bien vista. Entonces Trump tiene que hacer un simulacro de guerra contra los rusos que no están. Pero de eso podemos hablar después, porque eso ya tiene que ver con el ingrato mundo en que estamos. Ahorita estamos hablando del código letrado. Entonces, análisis es eso, descomposición del todo en las partes que lo conforman y que lo hacen funcionar. Y la síntesis es la recomposición de esas partes en un todo explicativo. No es volver a dejar el objeto de conocimiento como estaba, sino es recomponerlo explicando. Bueno, deshicimos esto para demostrar que esta parte cumple esta función y esta otra esta, y por eso todo se comporta como se comporta. Esa es la capacidad de síntesis. Y si uno tiene capacidad de análisis y síntesis, inmediatamente surge una capacidad de proponer soluciones a los problemas que uno aprende. Y eso solo se aprende con el código letrado. Claro, ustedes me dirán, los cavernícolas no tenían código letrado. No, ellos aprendieron en la praxis. Pero hay lo que se llama herencia cultural. Y ahora nosotros, cualquier escolar puede en un año aprender la experiencia de la humanidad de milenios, de siglos. Entonces, esa acumulación, esa herencia cultural, se transmite por medio del código letrado, por medio de la escritura, de las diferentes formas de escritura. Voy a llegar al problema de la educación actual, que es más audiovisual que letrada, porque existe la propuesta pedagógica de que los niños aprenden mejor viendo películas y videos que leyendo libros u oyendo al profesor, ¿no? Y este es uno de los elementos más mortíferos del intensitivo: sustituir el código letrado por el audiovisual. El audiovisual puede ser el mejor auxiliar del código letrado, pero nunca su sustituto. No es cierto que una imagen valga más que 1000 palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras descriptivas, ¿no? Si yo al entrar al CUM vi un accidente, le tomo una foto con el celular y se las muestro. En cambio, si les vengo a contar el accidente, la imagen vale más que mis palabras. Pero ¿cómo me ponen ustedes en una foto este concepto compuesto? El crecimiento de las fuerzas productivas determina el tipo de las relaciones de producción. ¿Cómo me fotografían ese concepto? No se puede, ¿verdad? Una imagen no vale más que 1000 palabras. O sea, no podemos a estas alturas del desarrollo de la humanidad venir a decir el código letrado no sirve. Veamos películas, veamos videos.
no cultivemos la palabra, no cultivemos el concepto, no tratemos de comprender las cosas por medio de conceptos, sino enterémonos por medio de cosas. Pero a eso voy a llegar. Ahora lo que quisiera es decirles por qué existe el integricidio, de dónde viene, quién lo perpetra, porque esto es intencional. Esa es una de las ideas que quiero que quede clara aquí. Y no se trata de ninguna intencionalidad satánica, ¿okay? Dejemos al diablo afuera y al buen Dios también, porque claro, y se necesitan, ¿verdad? Porque si no hubiera mal, ¿qué necesidad habría del bien? Por eso a mí siempre me ha parecido injusto el tratamiento que se le da a Judas. ¿Qué sería la pasión de Cristo sin Judas? El villano es siempre muy importante. Entonces sí hay algunos que se sienten más atraídos por el villano que otros. Bueno, miren, en todas las épocas ha habido gente a la que le gusta leer, se interesa en leer, se interesa en conocer, y otras que no. En todas las épocas ha habido esto, pero jamás había habido una epidemia de asesinato de la inteligencia en toda la humanidad, porque es poco, ¿verdad? Este no es un problema nacional, es un problema mundial. Esto. Y voy a tratar de explicar brevemente de dónde viene. En el siglo XX, cuando Marshall McLuhan en los años 60 predijo la aldea global, cuando la televisión se instaló en el hogar, algunos de ustedes recordarán, porque veo aquí gente de varias edades, algunos de ustedes recordarán que aquí en Guatemala, por el año 57, 58, el televisor era un mueble de madera fina, muy pesado, que estaba en el centro de la sala, no en el centro, sino en un rincón de la sala, pero alrededor del cual se acomodaban los muebles. Y la familia se sentaba a ver televisión en blanco y negro, programas insufribles como Lassie, Furia, no, Lassie era insufrible, yo ni de niño lo pude ver. Y entonces, digamos, eso era, digamos, usted tiene en su hogar, ¿no? Ya no tiene que salir al cine sino en su casa, tiene imágenes que lo distraen, lo divierten. Después ustedes saben que el televisor se metió al dormitorio y después se metió a cada dormitorio. Ahora hay un televisor en cada cuarto. Ahí, si los hijos son 5, la familia es de 5, pues hay 6 televisores por lo menos, ¿no? Si es que los padres duermen en el mismo cuarto, que no suele ocurrir, ¿no? Siempre. Entonces, esto ocurría a finales de los años 50, ¿no? Y a finales de los años 50, en Estados Unidos ocurrió un fenómeno que en un principio fue espontáneo, y fue la juntura de la música popular subalterna, ¿no? Negra, así racistamente vista como inferior, del soul, el jazz, el gospel, ¿no? Desde la perspectiva blanca como de la chus, ¿no? Y la country music. Y eso se convirtió en el rock and roll, que por cierto, el padre del rock and roll murió hace 2 semanas, Chuck Berry. Que los invito a los que les guste la pop culture a ir a YouTube. Ya ven que yo también estoy conectado, estoy interconectado, a ver videos de Chuck Berry para que vean de dónde viene Elvis Presley. No solo en su manera de cantar, sino en su manera de moverse, ¿no? ¿Se acuerdan que a Elvis Presley le decían pelvis Presley? Los movimientos así. Pues bueno, eso los hacía Chuck Berry. Entonces el rock and roll se convierte en un fenómeno de masas que en sus primeros años fue, digamos, contracultural, fue contestatario de una cultura que los rockeros veían como conservadora.
Pero poco a poco el mercado lo domesticó. Y el ejemplo de la domesticación del rock and roll es justamente Elvis Presley. Y después Polanca y todos ellos, y las versiones mexicanas como Enrique Guzmán y compañía, ¿no? Que ya, digamos, las letras son edulcoradas, son letras absolutamente inocuas y, digamos, acompañadas de un ritmo que a la vejentud conservadora le resultaba escandaloso. El hecho es el fenómeno de masas, que se vuelve, digamos, masivo por medio de la televisión. Métanse a YouTube y vean los programas de esa época, ¿no? El show de Nat King Cole, el show de Dean Martin, el show de Frank Sinatra, el Jack Benny, en fin, ¿no? Y ahí pueden ver qué pasaba en Estados Unidos en el plano masivo del código audiovisual por medio de la televisión. Bueno, hubo una película en el 57 que se llamó Rebelde sin causa. Rebelde sin causa, con James Dean, que es un melodrama de un muchacho incomprendido por los papás. Él tiene el conflicto de que la mamá hostiga al papá. Y él lo que quiere, lo que le hace falta es una imagen masculina. Y entonces le dice al papá, defiéndete, no dejes que ella te mangonee. Ese es el conflicto del rebelde sin causa. Se rebela contra su familia, no contra el sistema, contra su familia. Entonces, esa película se convirtió en una especie de ícono de la juventud, y esa rebeldía se empezó a ver dentro de la juventud como una virtud. O sea, no como lo veía la generación anterior, los rebeldes son inadaptados, no saben lo que quieren, no, sino ya era cool ser rebelde. Y el mercado inmediatamente se las arregló para crear marcadores identitarios de esa rebeldía que tenían que ver con la manera de vestir. Los jeans, por ejemplo. Yo estudié en un colegio en el que llegábamos con jeans y nos regresaban a la casa cambiando. Y ahora el jean, pues ahora hasta vienen cuidadosamente rotos. Y son más caros que los que no tienen rotos. O sea, hay un simulacro de popularidad, simulacro de pueblo. Los chavos andan con los pantalones rotos. Es un simulacro de, qué sé yo, de mecánico, de obrero de la construcción, que no está. ¿Sí? Bueno, pero en esa época el jeans, los overoles los usaban los mecánicos, los obreros en Estados Unidos. Entonces, que se lo pusieron estudiantes y de un colegio privado, menos. El hecho es, le estoy así diciendo esto porque eso era el concepto de rebelión juvenil, que inmediatamente fue captada por el mercado, ¿no? Y se empezaron, la moda fue así como aparecía James Dean en esa película. Playera blanca, jean, que todavía se arremangaban, y una chumpita roja. Entonces, el fenómeno, el origen del intelectualismo está en eso. Voy un flashback, no crean que me estoy saliendo del tema. En 1945 los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos hace el negocio de su vida con el Plan Marshall. El Plan Marshall lo que fue un préstamo inmenso para reconstruir Alemania, ¿no? Y el ingreso de compañías estadounidenses que reconstruyeron la Alemania que ellos mismos habían destruido, ¿no? Entonces, el Plan Marshall catapultó el dólar por primera vez en la historia como la divisa dominante en el mundo. Antes de eso el dólar era una moneda más. ¿Y qué pasó con eso? Que la prosperidad que vino en Estados Unidos a lo largo de la segunda mitad de los años 50 y todos los años 60 fue el punto más alto al que ha llegado esa sociedad. Una clase media extendida con mucho dinero. ¿Qué pasó? Que la clase media, en lugar de tener 1 o 2 hijos, tenía 5 o 6. Es lo que se llama el baby boom. El baby boom de los años 60, porque los babies que nacían en el 46, 47, 48, 49, 50, en los 60 eran adolescentes. ¿Verdad? Entonces, los mercadólogos
que como su nombre lo indica, todos lo ven como mercado. ¿Y qué es un mercado sino un montón de gente con capacidad para comprar? Eso es un mercado. Bueno, aparte es el concepto de marketplace, ¿verdad? Que es a donde uno va a comprar, pero ese es el lugar geográfico. Pero mercado es un montón de gente con capacidad de comprar. Los mercadólogos de Madison Avenue, hay una serie que se llama Mad Men, les los recomiendo que la miren, está en Netflix. Ven que estoy conectado. Los publicistas de Madison Avenue en Nueva York se pusieron un problema interesante y dijeron: tenemos una sobrepoblación, eso en el año 58-59, tenemos una sobrepoblación de adolescentes en Estados Unidos. Un mercadólogo ve eso y dice: ¿qué les podemos vender a estos? ¿Qué les vendemos? Porque son un mercado que va a durar 20 años. Antes de que se casen, empiecen a tener hijos y se desilusionen y bla, 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 y sus consumos sean otros. Ya sean libros de autoayuda, religiosos, etc. Pero en este momento hay que venderles algo. ¿Y qué pasaba en el mundo en ese momento? Los años 60 eran los años de las guerras de liberación en África. Por ejemplo, la guerra de liberación de Argelia, en la cual Frantz Fanon participa como teórico y como militante, nacido en la Martinica, ¿no? Frantz Fanon era latinoamericano. Eran los años de la guerra de Vietnam, en donde la juventud estaba involucrada en una guerra que resultó exitosa para Vietnam. Igual la revolución argelina fue exitosa, echaron a los franceses de Argelia. Era la época de la revolución cubana, hecha por jóvenes. En Guatemala, las guerrillas guatemaltecas que competían con la guerrilla urbana de los Tupamaros en Uruguay. La edad promedio del guerrillero guatemalteco cuando muere Turcios Lima en el año 67, 66, era, el mayor era 24 años. A esa edad muere Turcios, a los 24. César Montes lo sustituye a los 24. Entonces, la rebeldía, estaba el movimiento de derechos civiles encabezado por Luther King en Estados Unidos, estuvo la revuelta de París del 68, o sea, la juventud universitaria de clase media encarnaba la rebelión. ¿Rebelión para qué? Para cambiar el mundo. Ya fuera por la vía del socialismo, ya fuera por la vía de un capitalismo más democrático. No importaba. Y esa rebelión, que era política y antisistémica, era una rebelión contra los papás también. Los hippies, por ejemplo, los hippies que eran apolíticos. Era una rebelión generacional, había una brecha generacional, pero la brecha era real, porque ahora hay una brecha generacional entre la gente que tiene 14 y la que tiene 15. Entonces le llaman brecha generacional y tiene que ver con el nuevo smartphone. Son brechas generacionales creadas por el mercado. Aquella era real. Entonces, dicen los mercadólogos, ¿qué le vendemos a esta millonada de locos que tenemos aquí de adolescentes en Estados Unidos? Los baby booms, los baby boomers. Bill Clinton es baby boomer. Cualquiera de ustedes que haya nacido después del 45 es baby boomer. Y tal vez se acuerda de la 980, de la 1080, de aquellas radios de rock and roll. No, ya me voy a poner como la luz y comida. Nostalgia, ¿no? ¿Qué les vendemos a estos? Y salieron con una idea genial. Esto que les estoy contando está en un libro que se llama La conquista de lo cool. Ya está en español hace tiempo. La conquista de lo cool, de Thomas Frank. Lo pueden bajar de internet. Esta historia que ahorita les estoy resumiendo. Entonces salen los genios de la mercadología y la publicidad y dicen: vendámosles rebelión, si es lo que quieren. Tan bravos con los papás, tan bravos con el sistema. Vendámosles rebelión. Pero una rebelión que no vaya a alterar el sistema. Entonces se las vendieron en forma de objetos para consumir. O sea, atrévase, tome 7-Up.
Sea diferente, use jeans Wrangler, que los Levi's todavía no, en esos años no. Y así, ¿no? Entonces, esa idea de la transgresión reducida a comprar un objeto fue tan exitosa que persiste hasta la fecha. Si no, vean ustedes los anuncios del fetiche, ¿no? De los perfumes. Había un perfume hace unos años que se llamaba Diabolique. Fíjense, Diabolique. O sea, usted se pone ese perfume y va a tener un endemoniado sex appeal. Que nadie se le va a poder resistir. Transgreda, ¿no? Atrévase. Y justamente la gente que cae en eso es la que no se atreve, ¿no? Al único que se atreve es ir a comprar. Entonces vean las consecuencias de esta genial, perversa campaña publicitaria de vender rebelión a la juventud, porque lo que hicieron fue domesticarla a la larga. Bueno, ¿y cómo se la vendieron? Audiovisualmente. Métanse a internet y busquen el nombre de el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays. Edward Bernays, sobrino de Freud, estudió la teoría del inconsciente y lo aplicó a la publicidad y a la propaganda política. Él es el padre de la propaganda política moderna, todo esto de la asesoría de imagen, entonces ahora es popular. Viene de Edward Bernays. Y ojo, una cosa que nos interesa a nosotros como guatemaltecos, el creador de la guerra psicológica para el derrocamiento de Arbenz, que se llamó Operación Success, aquí fue Edward Bernays. La guerra psicológica aquí que tenía que ver con la radio clandestina, con que Arbenz era comunista, con ese golpe de Estado, esa campaña psicológica que prácticamente fue radial, que no fue televisada, fue radial. Y panfletos, ¿verdad?, que tiraban aviones. La diseñó Edward Bernays. Entonces fue tan exitoso esto de vender rebelión que se sigue vendiendo. Y entonces ocurre que esto se ve como una forma efectiva de control poblacional. ¿Qué es lo que el poder político percibe? Dos formas de poder: control territorial y control poblacional. El territorio se controla por medio de ejércitos, por medio de institucionalidad estatal, municipalidades, qué sé yo. Y a la población se la controla controlando su corazón y su mente. Se la controla ideológicamente. Entonces, los medios audiovisuales se convirtieron en el medio preferido del control poblacional, por medio de una invitación perenne a la diversión. Diviértase, 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 pásela bien, pásela bien. Los invito a que hoy que estén viendo tele a la noche lo pongan en mudo y vean cuántas veces son aludidos ustedes. Es aludido por la publicidad. Si la publicidad está dirigida a usted, pero si usted, es decir, uno se trae el cuento de que seré yo maestro, ¿no? Pero no es uno, es la masa, y lo aluden a uno. Entonces, cuando los mercadólogos descubren esto, esto se traslada a las esferas políticas y baja al sistema educativo. El sistema educativo, que ya en Estados Unidos por ese entonces era plenamente conductista, ¿no? Ustedes saben que el conductismo lo que es una forma de ejercer la psicología y la pedagogía, a través de la cual al individuo se le enseñan conductas aprendidas socialmente aceptables. Entonces, por ejemplo, un psiquiatra o un psicólogo conductista, ustedes llegan y le dicen: fíjese que yo he descubierto que odio a mi madre, ¿no? Un psicoanalista le diría: bajemos a su niñez, ¿no? No, este le enseña técnicas conductistas. Mire, cada vez que usted sienta
ganas de matar a su mamá, sonríe. Entonces, andamos por el mundo riéndonos todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo queremos matar a eso es el conductismo. Eso es el conductismo, ¿no? Eso que en Estados Unidos, perdón, yo viví en Estados Unidos y trabajé ahí, pero es el todo el mundo está sonriente, pero la procesión de adentro solo. Por eso de repente alguien se sube a una torre y el conductismo es letal. Es absolutamente letal. Entonces ya la educación era conductista desde el siglo finales del XIX en Estados Unidos. Y esto se convierte en modas pedagógicas como aprender jugando y tecnología en el aula, que esas son más recientes. Pero hay toda una historia que no me da tiempo a hacerla, pero ustedes recuerdan ya en los años 70, ya los baby boomers empiezan a tener hijos, ¿verdad? Entonces ya no se les puede vender rebelión, y a los hijos de los baby boomers ya no conviene vender rebelión. ¿Se acuerdan de un programa de los 70s, 80s que se llamó Plaza Sésamo? Se aparecen en el... Bueno, eso es aprender jugando. Si ustedes analizan cualquier programa de Plaza Sésamo, ahí lo que menos hay son palabras, conceptos, análisis, ¿no? Lo que hay es juego. Y dice, algo se les va quedando, claro, bueno, y que se diviertan. Y miren, la educación no tiene que ser aburrida, pero tampoco tiene que ser divertida de la misma manera en que es divertido ir al circo. Porque la educación, ir al circo es una cosa y educarse es otra. Educarse es un acto de voluntad, es un acto de interés y es un acto de algo que el integricidio mató, es un acto de vocación. Antes uno decía, yo quiero ser médico porque quiero ayudar a la gente, quiero ser psicólogo porque quiero ayudar a la gente, había un elemento vocacional y ahora está ausente de las motivaciones que llevan a la gente a los primeros años de la universidad. Bueno, después de Plaza Sésamo vinieron los Teletubbies, ¿se acuerdan de los Teletubbies? Que además de ser muñecos que no hablan, sino solo gesticulan, bailan y emiten interjecciones, son asexuados, ¿verdad? Porque ahí no se sabe quién es mujer y quién es hombre, son muñequitos aparentemente humanos. Entonces, a lo que quiero llegar es que los Teletubbies son ya un gran ejemplo de incomunicación en los medios de comunicación, porque ya solo es aludir digamos a la capacidad que tiene el cerebro de ser hipnotizado por medio de los contrastes de luz y sombra y de los colores cálidos, ¿verdad? Y quedarse viendo así al televisor. El televisor hipnotiza, por eso alguien viendo televisión le dice, ¿vas a cenar? Y dice, ¿ah? Y un cerebro de una persona dormida trabaja más que el de una persona viendo televisión, porque está hipnotizada por... Apaguen la luz y vean en la pared el reflejo del televisor, es un contraste de luz y sombra que ya me imagino las pupilas están en estas, ¿no? Y además la estética del videoclip es demasiado vertiginosa como para que el cerebro la procese. Es decir, Madonna dice hello y cuando se voltea a decir el resto de la frase ya es otra toma, con otro vestido, con otro decorado, ¿no? Entonces el cerebro lo que percibe son retazos de una realidad que solo está conectada, en este caso por la canción y por la actriz. Entonces la educación comienza a tratar de ser divertida, los profesores se empiezan a convertir en entretenedores de los alumnos, y cuando los alumnos no leen, no ganan, dicen, pero ¿qué estaría haciendo yo mal? ¿Verdad? Y se echan la culpa a los profesores, creen que es un problema de docencia, y los padres creen que es un problema de familia, ¿verdad? ¿Qué hicimos para que este niño sea alérgico a los libros?
Lo que pasa es que llegan a los planteles educativos con miles de horas de televisión entre pecho y espalda. Porque si a los baby boomers se les recetó la rebelión por medio de la publicidad y a los hijos de los baby boomers la aprender jugando y a los hijos de los baby boomers ahora se les receta Discovery Kids. Pero como los baby boomers no se han muerto, por lo menos no todos, entonces también hay que infantilizar a los adultos. ¿Cómo se promueve Disney World? Para grandes y chicos. Y uno, yo voy porque llevo a los nietos. Mentira, va porque le gusta subirse al random loco, a la casa de Harry Potter. Le gusta, porque está hecho para eso, ¿no? Infantilizar a los adultos. Y el canal Discovery Kids también. Ahora, traten ustedes de sintetizar los contenidos cognitivos que tienen esos millones de horas de televisión. O, digamos, canales como, bueno, toda la telebasura de Televisa. Pero de verdad es agobiante. Si uno de veras lo que quiere es que la mente se interese en algo, no se logra. Porque es absolutamente vacío. Bueno, el hecho es que, ojo, ¿verdad? Tenemos desde finales de los años 50 el código audiovisual metido en la casa, el mandato de que hay que divertirse, la sociedad del espectáculo ya no como ir a un lugar a ver un espectáculo, sino al salir del espectáculo sigue el espectáculo en la radio, el carro, en todo, llega uno a la casa y el espectáculo está presente. Y el mandato de divertirse compulsivamente. Todo tiene que ser divertido, todo tiene que ser fun. Si ustedes ven las entrevistas que le hacen a los actores para promocionar